Señores, gracias por continuar con nosotros iniciando esta semana y en este lunes damos la bienvenida a nuestra entrevista central. Él es Radamés González, que nos visita de nuevo aquí el director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, que será nacional o que se cerrará. Lo que queda. Esas son preguntas que nosotros nos hemos hecho aquí y que hoy vamos a desmenuzar porque se ha dicho tantas cosas de la OMSA que la persona ideal está aquí. Radamés González, director de la OMSA, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Loreni, Gilbert. Bienvenido, Radamés. Gracias. La onza es tan poca que es una onza. La verdad es que me siento como en mi casa, entre ustedes. Qué bueno. Qué bueno. Decirle que hay mucha desinformación. Ay. Porque la ONCE en este momento, por ejemplo, en el mes que recién pasó, hizo cifras récord en recaudaciones. Nosotros llegamos a la ONSA y las recaudaciones eran entre 7 y 10 millones de pesos. El mes pasado... ¿Diario? No, mensual. No, mensual. El mes pasado, porque todavía este va de camino, nosotros recaudamos cerca de 35 millones de pesos. Eso significa que si usted divide 35 millones de pesos entre 15 pesos, que es el pasaje que le cuesta a un pasajero, evidentemente estamos superando los 2 millones de pasajeros. Eso sin contar, que otra cosa que nosotros normalmente tenemos que aclarar, sin contar la cantidad de pasajeros que utiliza nuestro servicio y que no paga. Digamos, la ONSA le brinda servicio social a mucha gente. Las iglesias, los clubes deportivos, los clubes culturales, cualquier institución sin fines de lucro solicita un autobús de la ONSA y es muy difícil que no lo pueda conseguir. Pero además, el propio Estado tiene instituciones que tienen autobuses de la ONSA al servicio. Por eso quizás, o sin quizás, nosotros en el momento que estuvo más difícil el tema de la pandemia, jugamos un papel tan preponderante, porque cerca de 80 autobuses de la ONSA sirvieron como oficinas móviles para hacer la prueba de COVID y la vacunación. Y de repente usted se encontraba con una guagua de la ONSA en cualquier parte del país, al costo de la ONSA, pero dándole un servicio a la población. Entonces, eso muchas veces no se mide, pero que es también un servicio social que nosotros damos como institución. Pero hay una cosa, Radamés, y antes de que mis compañeros aborden, el tema que te introduciera, porque se ha hablado de que la OMSA está a punto de ser privatizada. Eso, si tú dices que está o facturando, desaparecer, o de desaparecer fruto no de los operar. corredores. Ni una cosa ni la otra. O sea, los corredores que se están desarrollando actualmente, el corredor de la Núñez, el corredor de la Churchill, el corredor de la Charles y los otros que vienen en camino, en futuro, no ponen en peligro la funcionalidad de la OMSA, esa es una. Y segundo, el tema de que se quería privatizar la OMSA, que aquí ha llegado esa información y que queremos que tú seas el que lo dé. Lo que pasa es lo siguiente, la ley que creó el Intran, que es la 6317, establece que la OMSA, igual que el metro, igual que el teleférico, debe convertirse en una empresa pública o una empresa de capital público-privada. Es lo único que dice la ley. Hacia allá debiera estarse caminando si nosotros queremos hacer cumplir la ley. Nosotros iniciamos el proceso, pero iniciamos el proceso para convertir la ONSA en una empresa pública, digamos. ¿Y qué era? ¿O qué es? No, es una institución de servicio social normal. De servicio social normal. En una empresa pública. El carácter pública. jurídico es diferente. Sí, correctamente. Pasaría a ser como EGEI, por ejemplo. O como el Banco de Reserva. Ok. Que es un buen ejemplo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Demandada. Eso es lo que ha sucedido. Ahora bien, los corredores, también la propia ley establece que los corredores, donde hay ruta de automóviles, por un tema de no tener que licitar las rutas, se dio un plazo de 10 años a partir de la promulgación de la ley para que los sindicatos que estén en esa ruta se conviertan en empresa o en cooperativa y entonces puedan regentear esa ruta. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, que en la Núñez de Cáceres, en la Churchill y en la Charles estábamos trabajando varios sindicatos más la ONSA. Entonces, si nosotros somos el Estado y lo que queremos es transformar el transporte, nosotros estamos obligados
a estar transportando pasajeros en ruta que no sean las normales de los demás corredores. Donde están esos corredores, la ONSA puede también trabajar. No puede. No. No puede. Pero donde estamos nosotros, ellos no pueden. Me explico. Nosotros, por ejemplo, salimos de la Churchill, pero nosotros estamos en la Lincoln. En la Pero Lincoln, salieron de la solo Churchill. nosotros. Pero salieron de la Churchill. Sí, salimos de la O sea, Churchill. que le están dejando el espacio Sí. al corredor privado. Sí, así es. Pero déjame decirte, la Churchill, yo no quiero meterme al fondo de los corredores. Yo solo quiero decirte lo siguiente. Ahí habían cerca de 400 carros de concho en la Churchill. Hoy no hay uno. Si usted va a la Churchill hoy, no es lo mismo que la Churchill antes. O sea, evidentemente que está contribuyendo a que la cantidad de taponamientos que se dan en la ciudad puedan disminuir. El método, la forma, cómo se haga. Por ejemplo, el primer corredor fue el de la Núñez. Correctamente. ¿Cuántas guaguas de la ONSA tienen ustedes ahí en movimiento? 7 autobuses. ¿Qué hacen con esa? No, esas guaguas ¿Dónde la llevan? salen del mismo punto y ahora recorren la Lincoln. La Lincoln. La Lincoln. Tan sencillo como eso. Y entonces le van a Lo dar la único que hemos, 25. que hemos fortalecido más la Lincoln. En la Charles ustedes operaban, por ejemplo. Sí. Y ahí Fuera. entonces... Ahora hacemos un corredor que va a salir, que siempre ha estado, de Ciudad Juan Bosch a conectarse con el corredor, tanto con el metro como con el corredor de la Salieron Charles. de la Núñez, salieron de la Churchill y salieron de la Charles. Sí. Y la ventaja es... Bueno, ahora. De ahí nada más tenía ahora, uno, para ahora, atrás, nada más que era ahora, la Lincoln. te voy a decir, Quiero saber cuál es la te ventaja. voy a decir la ventaja. Ajá, porque La encarece al contribuyente, o sea, el ciudadano tiene que pagar más por un autobús 35 similar. Porque, por ejemplo, Bueno, ¿Cuánto pero- paga por la pero onza? bueno, es que ¿Cuánto no- paga por la onza? 15, solo 15 15 pesos. Y en el privado, 35 o billetes. sea, Más del doble. que ustedes le están Pero- encareciendo el transporte pero público a la gente. No, jamás, no lo vea así. ¿Cómo No, que no? no, Radamés? no, Radamés. No, no lo vean 15 así. más 20 son Radamés, es 35. que, por ejemplo... Sí, pero no lo vean así, Radamés, porque es que- recuérdense que nosotros como institución pública damos un servicio social. Déjame quitarme los lentes y me los no pongo de nuevo. podemos ¿Cómo lo estar veo? en todos lados. ¿Eh? Eso Radamés. es imposible estar en todos Está lados. bien, no Ahora, puede- ¿qué nosotros hacemos? Pero por qué ejemplo? coincidencia, Radamés, que nada más en lugares que están en la onza que precisamente quieren Ajá. llegar ahí. Y uno entiende que Saluda a el Macarrulla, donde usuario quiera de que la se encuentre. onza es un usuario que no necesariamente es el que utiliza el corredor, porque ahí está la doñita que no puede pagar, el que pega blog que no puede pagar los 35 mensuales, porque 70 pesos mensuales le hace una diferencia a fin de mes enorme al presupuesto de una gente. 70 pesos diarios. Diario, sí, perdón. Así es. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el Charles de Gaulle, nosotros tenemos unos clientes cautivos, que son Ciudad Juan Bosch. Ajá. Perdón, La Barquita. Sí. Nosotros hemos establecido un corredor que existía, que ahora es solo de nosotros, que sale de La Barquita y se conecta con el metro que viene de Villamella o con la propia Charles de Gaulle allá en Villamella. Lo que quiere decir que esa ruta, que antes era larguísima, ahora va a ser un poco más corta para nosotros y de alguna manera también nos beneficia. Lo mismo va a suceder con otras rutas que nosotros tenemos en proyecto, porque a ustedes les ha faltado decir lo siguiente. Aquí hay lugares donde no tienen rutas organizadas. Por ejemplo, hace unos días que hablaron de la 27 para otros Que sindicatos. se lo van a dar a Juan Uvieres. Sí. Pero él dijo que no. Pero él no no, quiere eso. Dijo porque- que no. No. Él va a porque- terminar convencido, créanme. Sí. Bueno, Sí. yo a veces no entiendo cosas, pero lo que se había conversado era ¿Qué que no entiende? íbamos a compartir Sí. esa ruta. O sea, Entonces, ahí usted iba a poder nosotros- operar con los corredores. Onza y Juan Uvieres. Correctamente. Ay, Ahí mi no habría madre. problema. Claro está, tú tienes la ruta de la 27 de febrero, evidentemente el mejor corredor que existe Claro. aquí. Sí, sí. Y Arranque en el kilómetro 13. para tú poder sacar los carros y la guaguita de ahí, tú tendrías que meter mínimo 500, 600 autobuses. O sea, no cualquiera Todos pueden. tiene la capacidad de tener esa cantidad de autobuses. Y entonces, por eso hablamos de la posibilidad de compartir esa ruta. Radamés, entre ¿quién el pone los sindicato- autobuses en esos corredores? Ellos. Ellos. Sí, sí, No claro. digo con una alianza público-privada. No. ¿Qué es lo público No, de ahí? no, La no, ruta no, únicamente. no. La ruta es lo único público. Después, esos autobuses son privados. Ajá, y de que no con un préstamo al Banco de Reservas. Bueno, pero Una línea de préstamo. a través de un fideicomiso que el propio Banco de Reserva con las Ay, 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 recaudaciones, yo también he hablado de fideicomiso. con las Pero tengo yo recaudaciones, miedo. no, las recaudaciones Ay, que ay, hacen los ay. autobuses, Sí. ese dinero nadie de ellos le pone la mano, ese dinero va directo al A banco. los bolsillos de Radamés. Cambita y de Antonio No, Márquez. no, no, no. Claro. No,
Porque es con tarjeta que se paga. Radamés. Ajá. Como Eso quiera. va, eso va directo quiera. Si eso al va a la banco cuenta y de el las banco, reservas, y el banco luego se a la cobra. cuenta de cobra y le Antonio Marte devuelve. Cambita. Como quiera. Y le devuelve. Radamés, dijo el Ajá. director del Intran, y Macarrulla también lo dijo hace ya unos meses, que el transporte debía estar o todo a 15 o todo a 35. Salió de voz del director del Intran y uno dice, es que hasta cierto punto es insensible por lo mismo que te planteaba ahorita. Es que tú sumarle 40 pesos diariamente, el que va y el que viene, ¿verdad? 20 y 20, al presupuesto de una gente que casi siempre es de escasos recursos, porque que no aquí tiene vehículo privado, por más que si consigue 2 pesos, consigue un vehículo privado, estamos hablando de mucho dinero que estaría saliendo del bolsillo de la clase más desposeída en alguna medida. Mira, es verdad que no se puede sostener el pasaje a 15 pesos, por mira, ejemplo en el caso de la ONCE. Mira, para el Estado cuesta mucho mantener el pasaje a 15 pesos, créemelo. Es más, ¿De cuánto es el subsidio? yo creo que lo que tenemos que caminar es hacia un punto en el que, aunque los pasajes sean a 35, y eso se está trabajando para hacerlo lo más rápido posible, tú puedas abordar más de un autobús con ese mismo pasaje. Me explico. Si tú te montas en un autobús de la ONSA en la 27 de febrero y Tipo vas metro. hacia Villamella, Tipo metro. correctamente, que con la misma tarjeta que tú utilizaste para montarte en la guagua, te pueda montar en el metro y que no se te cobre. Además, el pasaje a 35 el pasaje a 15 debiera ser más focalizado. Digamos que ese subsidio que tenemos que tener la ONSA para poder tener transporte a 15 pesos, debiera ser más focalizado. ¿A qué yo le llamo focalizado? Bueno, nosotros estamos implementando poquito a poco, yo pienso que en este año concluimos de hacerlo, el método de cobro con tarjeta. Y entonces yo digo, ¿por qué no darle, por ejemplo, a los guardias, a los policías, que con su propia tarjeta se le pueda poner un adicional a esa tarjeta y que con eso paguen el pasaje? O por ejemplo, los que tienen tarjeta Supérate, que son los pobres, los que tú haces referencia, los que tienen esa tarjeta, que tengan una partida para pagar el pasaje en esa misma tarjeta. Si no trabaja porque Supérate rompe, Si no trabaja, claro, evidentemente. pero más aún, en Estados Unidos o en otros países, las empresas privadas subsidian el transporte. Por ejemplo, Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a todo el personal que viene a Telemicro no se le da una tarjeta para que con 500 pesos mensuales, con eso sirva para pagar la tarjeta? ¿Por qué Macarrulla no dispuso que esos pasajes fueran más baratos? Macarrulla, que es el líder de esa vaina del transporte. ¿De los corredores? De los corredores, ¿por qué? No, déjame Macarrulla decirte. es el jefe de todo eso. Sí, de la parte del pero transporte. una cosa, El no tiene, que ver, gabinete. una cosa no tiene que ver con la Ah, no. otra. No. ¿Por No, qué yo- se determinó yo- que era 35 el peso, Bueno, el valor ideal? Eso que fueron los sindicalistas. Eso no es un estudio. Y además, Ok. déjeme decirle. Eso fue un estudio. Además, sí, claro. Pues súbalo usted entonces. Eso- no, pero- porque recuérdate que nosotros somos una institución del Estado De que tipo estamos social. obligados a dar un servicio Y el- social. Entonces los ahí, corredores ahí es que voy nos con esta desangran a pregunta. nosotros. Ahí es que voy con esta pregunta. Si el Estado está llamado desde su concepción a garantizar esos beneficios a los ciudadanos, ¿por qué entregarle a sectores privados del sindicato de transporte las rutas que ya tenía conquistado el sector público? Estamos hablando O que de convivían no, todos. no, no. Imagínate tú que sea al precio de 15, 20, 35 pesos. ¿Por qué en vez del Estado ampliar más la cantidad de autobuses y eficientizar el servicio, se los entrega a los sindicatos? ¿Por qué? Recuérdate que la propia ley mandó a que quienes estaban en esa ruta, Sí. como sindicatos, se convirtieran en empresa o en cooperativa para operar esa ruta. Nosotros nos metimos a esa ruta como ONSA, pero esa ruta tenía un sindicato, O sea, que el Cada sindicato una de está ellas. por encima del Estado. porque estaba antes. Sí, pero el sindicato está Pero por encima del Estado. Es que estaba antes, mi amor. No, no, no. El sindicato está por encima del Estado porque el No, sindicato no, estaba no. antes que el Estado. No es que estaba antes y nosotros fuimos que nos metimos. Ok. Entonces, si se va a convertir en un solo corredor y en una sola empresa, la ONSA no podía ejemplo, estar. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el corredor Ciudad Juan Bó. Ese es exclusivo de nosotros. Ahí no se puede meter más nadie. De hecho, han intentado meterse y nosotros solo tenemos que llamar A Intran. al Intran y el Intran hace Por su ejemplo, operativo Radamés, y no pueden entrar. En China, Tan sencillo como eso. en China usted toma
y le cobran por distancia. Vamos a hablar de política también, ¿eh? Usted cobra, sí, antes de pasar con Pues harto transporte ya. En China usted se monta un yuan de una esquina a la otra. Pero son 5 si usted toma el metro de un extremo a otro de la ciudad. ¿Se tiene pensado en alguna medida? Porque eso puede ser un paliativo. 15 pesos al que va de una parada a otra de la onza, o del metro, o del teleférico. Y bueno, 35 hasta 50 pesos al que pasa desde Jurumucú hasta el otro extremo de la ciudad. Puede ser, digamos una compensación por distancia. ¿Ustedes están evaluando eso? Tú te fuiste muy lejos, te fuiste para China. Sí, porque ya nos encontramos. ¿Usted se acuerda cuando nos encontramos allá? Sí. Yo quiero que nos quedemos aquí y que nosotros unifiquemos la tarifa. Sí. Y que tú te puedas montar en el metro y te puedas montar en la onza o te puedas montar en el corredor privado con el mismo pasaje. ¿Ustedes prefieren un solo? Claro, porque es mucho más fácil, es más atractivo. Por ejemplo, vamos a inaugurar el corredor de la Ciudad Juan Bosch. Ah, pero hay que aumentarlo a 35. El presidente no quiere. Y yo mucho menos, ¿verdad? O sea, la onza a 35. Sí. Pero le permite al sector privado 35. No, Sí. lo que pasa es, Qué vuelvo vaina. a repetirte. La onza tiene un carácter, eso es entendible. Eso ustedes tienen que Imagínense entenderlo. ustedes que le suban a la onza también. Pero No. es que el Estado tiene que decirle a lo del sector privado, sí, la ley dice que tiene que convertirte en empresa, perfecto, pero tú no me puedes aumentar el pasaje por encima de lo que nosotros pero estamos Gilbert, viendo. es que vale, acuérdate Gilbert, que ellos ¿cuánto? son empresas, Pero ellos tienen una Gilbert, vocación de renta, el pero Estado no tiene Gilbert, vocación de Pero renta. impacta directamente al Estado. Gilbert. Porque Sí, mira cómo está pero- cogiendo el Es golpe el gobierno. transporte Gilbert, público. una pregunta, Gilbert. Pero es de Y carácter de transporte renta. público. ¿Cuánto costaba el carrito que estaba ahí antes? ¿En cuál? ¿Cuánto cualquiera costaba? de esos corredores. ¿Cuánto costaba? no sé. 25, ¿no era? ¿No era 25? 25. De una esquina a otra esquina. Ahora están haciendo la ruta completa por 35. O sea, si tú cogías un carro Me dicen en que era la, 35. en las Américas con Charles de Gaulle, te llegaba Oye, yo a estoy de 3 acuerdo con esquinas. esos corredores. Lo único que yo objeto es el incremento del pasaje, por eso moderniza. Yo estoy de acuerdo con esos Entonces, corredores. ahora tú puedes coger ese mismo transporte y caminar toda la Charles de Gaulle por 35 pesos. Si tú haces la comparación, no es mucho, todo lo contrario. Vámonos a política, aunque Mire, yo estoy sí. de acuerdo con los corredores, pero Ahora, que se manejen totalmente Está por muy el caro. Estado. Vamos a unificar la tarifa y usted va a poder montarse en una guagua de la onza o en una guagua de esos corredores con el mismo pasaje sin tener que volver a pagar. Ojalá. Y eso va a disminuir considerablemente 12 el costo partidos, del pasaje. 12 partidos de que van a apoyar a Leonel y que eso se anuncia muy pronto. A final de mes. Estamos a 2 años de las elecciones. ¿Qué a ustedes les parece? A mí nada. ¿Ustedes créeme? ¿Cómo no, que a ti nada? No, nada, porque el ejemplo está ahí. Oh, O sea, yo no sé si alguno de ustedes estaba nacido cuando ese señor fue presidente por más Oh, de, pues todos de nosotros claro, cuatro hemos periodos. nacido, Claro, güey. Entonces, ese ejemplo está ahí, eso no hay que irse tan lejos a buscarlo. Los niveles de corrupción, los niveles de dificultad que tenía el país en ese momento. Tú sabes que yo siempre he dicho en muchas oportunidades que nosotros los políticos obligados que no nos crean. Sí, ¿por qué? Porque sencillamente tú escuchar a una gente de ese partido hablar de corrupción de este gobierno, tú dices, pero es verdad que no pueden creernos. y no hay corrupción en este gobierno. Pero mira, si la hay, está muy bien señalada. Hay 16 funcionarios destituidos, uno preso y los otros no han sido investigados. En su momento, cada quien tendrá que responder. Ahora, lo que está sucediendo ahora no sucedía en el gobierno de ese señor. Que todo el mundo señalaba a alguien como corrupto y absolutamente nadie decía nada. Ni lo destituían, ni lo investigaban, ni mucho menos. Ahora no hay corrupción en este gobierno. Radamés, corrupción basta para sostener un gobierno. No hay tema de que la gente se sienta cómoda y bien. Lo digo porque nosotros decíamos un análisis que a Leonel prácticamente lo han crucificado a un punto que lo han vuelto a resucitar. Bueno, déjame decirte que quien comenzó la lucha en contra de Leonel no fuimos nosotros. No. Fue su propio partido. Sí, el propio Danilo tiene. Fue el tiene propio alguna partido medida de eso. él que trajo un narcotraficante confeso a hablar en contra de él. Eso no fue el PRM. Claro. Eso fue su propio No partido. hablen de droga en este gobierno, que hay 8 jodidos ahí que lo están investigando. Pero por eso mismo. No hablen de droga en este gobierno. No, pero por eso mismo. Y por ahí anda un video de alguien bajando con un maletín. Pero por eso mismo, Gilbert. Tengan ¿Tú sabes cuidado. por qué podemos hablar de eso? Tengan Lo cuidado. que como yo
tenemos funciones públicas y hemos estado No, usted en la no. administración Es un hombre pública. serio. ¿Usted sabe por qué podemos hablar? Porque en este gobierno no se tapa absolutamente Se está a nadie. manejando bien el gobierno en términos generales. No diga eso, que te corte lo pueden coger para la campaña. ¿Que en este gobierno qué? No. En este gobierno no se tapa absolutamente Y a el nadie. caso de Inavíe, ¿qué hacemos con él? El Bueno, caso de la juventud, ¿qué hacemos con él? En el caso de Inavíe, El caso de la déjame decirte, autoridad portuaria, en ¿qué el hacemos con caso él? de Inavíe, ¿Qué hacemos con Aerodón? ¿Qué hacemos con Impostón, perdón? espérate bien. Pero por Dios. En el caso de Inavíe, tú vas a ver en los próximos días lo que va a suceder. Amén. En los demás casos, se sigue investigando. Lo que pasa es que hay veces que te hacen una denuncia Y la que no cárcel de tiene la Victoria, donde se soporte, menciona Macarrulla, ¿qué hacemos que no con tiene eso? soporte, y entonces es una denuncia ya. Ah, ok. Para poder someterte a la justicia, tú tienes que tener soporte. Sí. El caso de la Victoria Sí. no es de este gobierno, es del gobierno anterior. Ajá. Entonces, en su momento, Macarrulla está allá al lado del presidente. en su momento ¿Cuándo lo investigan? tendrá que salir quién serán los culpables de ese Pues no y me de otros contestó casos. esa, ¿eh? Bueno, gracias a Radamés González, Gilbert. Ay. Vamos a Señores, concluir están todos bajeados con agradeciéndole- corrupción. agradeciéndole Todos los muy, partidos. muy especialmente a Radamés González, que ha dispuesto de su tiempo en esta hora de la mañana, en este primer día. Gracias a él y a todos ustedes por la sintonía fiel en este espacio. Mañana a partir de las 6 nuevamente nos reencontramos con ustedes a través de Telecentro y Telemicro Internacional. Despierta RD. Bye bye.